El tercer Festival de la Guacamayas, Mariato. En Mariato, la conservación también se aprende cantando, dibujando, contando historias y celebrando la identidad local. El pasado 18 de junio de 2026, Panama Wildlife Conservation realizó el tercer Festival de las Guacamayas en el Centro Educativo Joaquín José Vallarino, en Llano Catival de Mariato. Fue una jornada llena de color, aprendizaje y esperanza, que reunió a más de 200 estudiantes, docentes, autoridades, organizaciones aliadas y miembros de la comunidad. El objetivo era claro: acercar a niños, niñas y jóvenes al conocimiento de las guacamayas y otros citácidos presentes en Panamá. Pero con el paso de sus ediciones, este festival se ha convertido en algo más grande, un punto de encuentro donde la educación, la cultura y la conservación se unen para fortalecer el orgullo por la naturaleza de Azuero y Veraguas. En esta tercera edición, la guacamaya verde fue nuevamente una de las grandes protagonistas. Esta especie emblemática representa la belleza de los bosques tropicales, pero también los retos que enfrenta la vida silvestre en paisajes cada vez más fragmentados de Azuero. La pérdida de hábitat, la presión humana y la disminución de los bosques hacen que el trabajo conjunto entre ciencia, educación y comunidad sea más urgente que nunca. Por eso, para Panama Wildlife Conservation, espacios como este festival son fundamentales. Porque la conservación a largo plazo depende de una generación que conozca, valore y defienda la vida silvestre desde su propio territorio. Cuando los estudiantes descubren las especies que habitan cerca de sus comunidades, también descubren que pueden convertirse en guardianes de su futuro. Durante el festival participaron escuelas de diferentes comunidades de Veraguas. Desde el distrito de Mariato estuvieron presentes la Escuela Limones, la Escuela Manuel H. Reyes y el Centro Educativo Joaquín José Vallarino. También participaron el Centro Educativo Básico General Serafín Vargas Quintero, de Flores de Mariato, y el Centro Educativo Dr. Ricardo Martinelli Pardini, de Guarumal, distrito de Soná. Además, ecoclubs de la Escuela Ricardo Martinelli, el Centro Educativo Básico General José Santos Puga y del Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera compartieron sus ideas, experiencias y mensajes de conservación. Fue un intercambio entre escuelas, comunidades y jóvenes comprometidos con la biodiversidad de Panamá. Cada estudiante llevó al festival una forma distinta de aprender, expresarse y participar en la protección de la vida silvestre. La jornada inició con una expresión cultural llena de fuerza, historia e identidad. La presentación de la agrupación de Diablicos Sucios, Danza Campo Alegre Calderón, una manifestación folclórica tradicional del corregimiento de Monagrillo, en la provincia de Herrera. Y es que la conservación no ocurre separada de la cultura. En comunidades como Mariato, las tradiciones, la memoria y las expresiones artísticas forman parte de la manera en que las personas se relacionan con su entorno. Integrar la cultura al festival permitió conectar el mensaje ambiental con el orgullo comunitario. También participaron el grupo folclórico Proyecciones Mariato, del Centro Educativo Joaquín José Vallarino, y las proyecciones folclóricas del Centro Educativo Básico General Serafín Vargas Quintero. Cada presentación recordó que proteger la naturaleza también significa proteger las historias, los símbolos y los paisajes que dan identidad a las comunidades. Uno de los momentos más especiales fue la presentación de la 10ª La Guacamaya Verde, interpretada por el niño Vicente, conocido como el Guardián de Varadero. A través de su voz, el mensaje de conservación tomó una forma cercana, creativa y profundamente local. El festival también fue un espacio para aprender haciendo. Uno de los componentes más esperados fue el concurso de cuadros creativos en 3D, donde estudiantes de primaria presentaron trabajos inspirados en los citácidos de la región. A través del arte, representaron guacamayas, pericos y loros, resaltando su belleza, su importancia ecológica y la necesidad de conservar sus hábitats. Porque cuando los estudiantes crean, investigan, narran y presentan sus ideas, el aprendizaje se vuelve más profundo. La conservación deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una experiencia vivida. En el concurso de cuadros creativos en 3D, el primer lugar fue para el Centro Educativo Dr. Ricardo Martinelli Pardini. El segundo lugar correspondió al Centro Educativo Básico General Serafín Vargas Quintero. El tercer lugar fue para la Escuela de Limones. Y la mención honorífica fue para la Escuela Manuel H. Reyes. Los ecoclubs también demostraron su creatividad mediante la presentación de ecocuentos. Con esta actividad, los mensajes ambientales se transformaron en narraciones accesibles, dinámicas y memorables.
El Centro Educativo Dr. Ricardo Martinelli Pardini obtuvo el primer lugar en este concurso. El segundo lugar fue para el Centro Educativo Joaquín José Vallarino. El tercer lugar para el Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera. Y la mención especial para el Centro Educativo Básico General José Santos Puga. El mensaje ambiental del festival también se reflejó en su organización. Con el apoyo de una generosa donación del World Parrot Trust, Panama Wildlife Conservation impulsó acciones para reducir residuos y disminuir el uso de plásticos de un solo uso. Los participantes fueron invitados a llevar sus propios termos reutilizables. Durante el evento, se habilitaron puntos de hidratación para rellenar agua. Además, se utilizaron cubiertos biodegradables de madera. Son acciones sencillas, pero con un gran valor educativo. Nos recuerdan que la sostenibilidad también se construye con hábitos cotidianos. Reutilizar, reducir residuos y pensar en el impacto de nuestras decisiones. Cada decisión, por pequeña que parezca, puede convertirse en una oportunidad para aprender y actuar de manera más responsable con la naturaleza. El festival contó con exhibiciones educativas de Panama Wildlife Conservation, Fundación Agua y Tierra, Ambiente Saludable y el Centro para el Desarrollo Integral de Mariato. Estas organizaciones compartieron conocimientos y experiencias sobre conservación ambiental, desarrollo sostenible y trabajo comunitario. También estuvieron presentes representantes de la Cámara de Turismo de Mariato, Hotel El Iconia, el Ministerio de Ambiente de Panamá, el alcalde de Mariato, la vicealcaldesa de Santiago y autoridades del Ministerio de Educación, incluyendo la Coordinación de Educación Ambiental de Veraguas y la Supervisión Educativa de Mariato. Esta participación refuerza una idea central para Panama Wildlife Conservation. Conservar la biodiversidad requiere alianzas. Ninguna organización, escuela o comunidad puede hacerlo sola. La protección de especies como la guacamaya verde necesita coordinación, confianza y compromiso compartido. Panama Wildlife Conservation agradece profundamente el generoso apoyo de Fundación Islas Secas, el World Parrot Trust, el Ministerio de Ambiente de Panamá, la Cámara de Turismo de Mariato, el Hotel El Iconia, Forest Finance Heschenbaum, el Ministerio de Educación de Panamá, Wild Parrots Up Close y Constructora y Servicios Isis Herrera S.A.